Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pensamiento Crítico. Programa 7 de lo que va de este 2020, el 235 desde que comenzó el ciclo allá por el 2018. Hoy es un programa en donde, en honor a la verdad, le vamos a decir que no va a estar, ya desde el principio, nuestro compañero Gabriel Ventura. Estamos trabajando bajo un estricto protocolo, según lo que nos han pedido las autoridades universitarias y del Centro Integrado de Medios, en la persona de nuestro director, Carlos Tanús, por lo cual es un conductor el que está, al frente de cada uno de los programas y lo respetamos como una forma de, también, por qué no decirlo, ser coherente con lo que venimos sosteniendo habitualmente en materia de respetar, de cuidarse, la empatía que hay que tener por el otro para atravesar este crítico momento que estamos atravesando dentro de esta pandemia mundial del COVID. Una semana, son días en realidad, pero esta es una semana que no le ha faltado nada. La imputación del intendente Martín Gil, luego remesa de obras, de insumos, de aparatología para el Hospital Pasteur y municipios de la región por parte del mismo Gil desde la Nación. Ha habido muchísimos cruces entre oficialismo y oposición y hoy, en realidad hace horas nada más, se dio una situación en el Consejo Deliberante, que esto es nuevo, no lo teníamos obviamente en agenda, donde después de muchísimos años, yo no sé precisarle cuántos años, la oposición, en realidad la oposición partidaria, Vamos Villa María, el espacio que nuclea a la UCR y el PRO, junto con un sector del oficialismo, que es los dos concejales acastelistas, lograron imponer dos proyectos en el Consejo Deliberante. Esta es una situación, vuelvo a repetir, atípica, una situación rara, una situación obviamente que tiene más impacto aún porque se está dando en el medio de una crisis sanitaria que está viviendo no Villa María, sino el mundo entero, y estas diferencias obviamente impactan y con mayor rigor. Nosotros en el programa de hoy tenemos 3 entrevistas. Dentro de un minuto nada más vamos a comenzar a dialogar con el jefe de gabinete municipal, Héctor Muñoz. En el segundo bloque va a estar el legislador y presidente del PRO Córdoba, Darío Capitani. Y en el último bloque, otra palabra que hoy creemos clave, que es el director del hospital y coordinador del COE Villa María, el doctor Sergio Arroyo. Pero si mis compañeros me dicen que estamos en condiciones, vamos a ir en búsqueda del primer diálogo. Nos vamos a quedar algo no habitual, pero esta excepcionalidad que lo permita aquí en este lugar donde habitualmente abrimos el programa, para entrar en diálogo con el doctor Héctor Muñoz. Doctor, buenas noches, me está escuchando y viendo, obviamente. ¿Cómo le va? ¿Bien? Un gusto escucharte, Leo. Sí, buenas noches a todos. En realidad Muñoz me escuchaba seguramente en la introducción. La idea era empezar con otro esquema la entrevista, pero se me impone este tema en agenda. ¿Qué es lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo lee lo que sucedió donde con los votos de la oposición y de 2 concejales del oficialismo, los concejales acastelistas, logran imponer dos leyes que ya lo vamos a charlar oportunamente? ¿Qué lectura hace? Bueno, en realidad el hecho de que estemos en democracia y dentro de ese marco que afortunadamente hoy estamos viviendo, se permite todo, casi todo. A mí me parece que hay 2 lecturas, la del ciudadano común, que no tiene una ideología definida, y la de los peronistas, que obviamente vamos a hacer otra lectura y que de hecho la estamos haciendo. Quiero sí acotar que son 2 proyectos que nosotros como oficialismo o como ejecutivo que voy a hablar, involucro a nuestros concejales, no nos oponíamos. En el que tiene relación con el OIM, simplemente ya habíamos manifestado que estábamos trabajando en ese sentido y queríamos hacer adecuaciones para que fuese una medida que tuviera equidad, porque nos parece que no todos estamos viviendo la misma situación. Hay actividades liberadas, otras que no, otras que les va muy bien, otras que no tanto. Estábamos haciendo ese análisis y pedíamos
algún articulado que permita, hecho esta definición, tener cierta equidad y ver a quién iba dirigida la medida. En lo que respecta a lo otro, que creo que es una interpelación al doctor Jure, sí, nos parece inapropiada totalmente, y voy a decir por qué, porque nosotros siempre hemos estado muy predispuestos al diálogo. Así que me parece que la interpelación era innecesaria, sobre todo cuando veo que se le está preguntando algunas cosas que desde lo personal durante 2 horas y media he contestado en gran medida. Me parece que es oportunismo político, si se quiere, es válido, pero obviamente no comparto. Doctor, a ver si entendí. Usted me dice, dentro del juego de la democracia, lo de la oposición lo entiende. Lo que usted de alguna forma cuestiona es la postura de los 2 concejales acastelistas. Sí, en realidad no, a lo mejor no es cuestionar, pero sí la objeto, porque reitero, nosotros teníamos propuestas alternativas, de hecho las hicimos conocer, y me parece que la verdad que esto requería un análisis y que lo estábamos haciendo y que lo habíamos explicado cuando decíamos que estábamos analizando alguna serie de medidas que las queríamos hacer por sector, por actividad y haciendo valoraciones particulares, porque nuestra intención era hacerlo, reitero, con cierta equidad. Hay gente que en esta crisis, aunque no se crea, hay gente que le está yendo muy bien, desde el comercio y desde la industria, hay otros que le está yendo más o menos, y hay otros que no han podido reiniciar sus actividades, y nos queríamos enfocar en un trabajo que fuese capaz de hacer este trabajo y este análisis, bueno, y no fue interpretado de esta manera. Doctor, por eso, la verdad... Esto así aprobado por el Consejo Deliberante. El OIM, vamos a explicarle al común de los vecinos, estamos hablando que es la tasa municipal que grava la factura de luz que reciben cada uno de los vecinos, empresas, comercios y demás. En los términos que fue aprobado por el Consejo Deliberante, que entiendo que es para todos y por el término de 1 año, ¿esto puede causar algún perjuicio económico al municipio? No, pero no nos parece equitativo y te voy a explicar por qué. Acá hay personas físicas, o te reitero, comercios, hay comercios, por ejemplo, aquellos que han tenido que ver con actividades esenciales o con insumos de las actividades esenciales, le ha ido muy bien. Incluso han tenido la posibilidad de incorporar gente, y hay otras que le ha ido muy mal, y a todos le vamos a hacer la misma exhibición de esta tasa. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos un poco analizar, y eso es lo que no nos parece justo y no nos parece apropiado. Con respecto a Elohim también quiero decir que es una tasa y que la ciudad de Villa María es la única ciudad que por el término de 12 meses dejó de cobrarla en un momento difícil para el comercio y para la industria, no tanto para las cuentas municipales, por eso lo hicimos, hoy la situación es otra, pero no se va a desfinanciar la municipalidad, eso es cierto, pero también es cierto decirlo que cuando todas las ciudades de la provincia de Córdoba cobran tasas como lo permite la ley, cercanas al 20% o el 20%, Villa María siempre ha estado cobrando el 10%. Por lo tanto, han tenido la habilidad de convertir un hecho valioso, un gesto valioso de la municipalidad el año pasado y este año en una debilidad para tener un rédito que yo creo que es individual. Me parece que se está cirugiando mucho en la política últimamente, se está cirugiando mucho. Me parece que el contexto que estamos viviendo con la pandemia y demás amerita tener una actitud un poco más solidaria y escuchar un poquitito más y darnos la oportunidad de trabajar de manera conjunta. Doctor, bueno, usted es médico, es el jefe de gabinete. ¿Qué grado de preocupación tienen con respecto a estos casos en los cuales no se termina de encontrar el nexo epidemiológico y que podrían abrir a un proceso de transmisión comunitaria? Bueno, lo que le preocupa a todo el mundo, primero hay una preocupación que tiene que ver con lo sanitario, esto no es una buena noticia,
Afortunadamente la mayoría de los casos han tenido un seguimiento apropiado, sabemos cuál es el nexo, es de localidades vecinas, tenemos brotes importantes en proximidad y de esos brotes y esos contactos aparecen algunos en particular que todavía no está muy claro cuál es el nexo epidemiológico. Esta es una alerta, este es motivo de preocupación, por eso es que todos los equipos están trabajando en rastrear a los contactos estrechos que se le dice. También quiero decir que está dentro de los cálculos, digamos, las pandemias tienen esta característica, teniendo en cuenta lo que es nuestra ciudad, su ubicación geográfica, el entrecruzamiento de rutas, la cantidad de gente que viene y va a Villa María por el tema de insumos, servicios y demás, hace que todavía estemos en una situación que es a las claras buena, pero bueno, esto es muy cambiante, tenemos que estar muy atentos, por eso voy a insistir una vez más con el tema de la cantidad de contactos que tengamos, con el uso del barbijo, con el alcohol en gel, porque, reitero, se ha dicho hasta el hartazgo, pero no por eso hay que dejar de repetirlo, cuando tenemos la mala suerte de enfermarnos y se nos pregunta con cuánta gente estuvimos en los últimos 2 días, no es lo mismo decir 5, 6 o 7 a decir 30, 40 o 50, como viene ocurriendo casi siempre en este seguimiento epidemiológico de los contactos. Doctor, ¿están pensando dentro de las medidas a tomar la posibilidad de un cambio de fase o regresar a alguna fase? El cambio de fase lo define el COE central, que es la provincia de Córdoba. Nosotros obviamente vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Hoy no están dadas las condiciones para tomar una medida en ese sentido, pero reitero, no va a depender de nosotros. Pero bueno, esto es muy cambiante y también, además de que no va a ser nuestra responsabilidad, quiero ser honesto, hasta ahora no se ha conversado en estos términos. Así que esperemos que todo siga con normalidad y que podamos reiniciar actividades como hemos tenido que dejar de lado con bares y comedores. Digamos, ojalá que podamos controlar el brote. Me acaba de dar pie para preguntarle algo, doctor. Desde la oposición hay una crítica muy reiterada a que de alguna forma el municipio resigna autonomía en manos del COE, como que el COE toma determinaciones que no necesariamente reflejan las necesidades de la comunidad. Bueno, este es un grado de desconocimiento total. La provincia de Córdoba tiene más de 450 municipios. Imaginen ustedes si cada uno de estos municipios, a través de la autonomía que dicen tener, quisiera o pretendiera manejar la pandemia a su voluntad y de acuerdo a lo que piensa que tiene que hacer. Sería una anarquía, sería un caos. En defensa del COE quiero decir que nosotros participamos, opinamos, obviamente hacemos nuestros planteos, no siempre son correspondidos y no siempre pensamos igual, pero me parece una medida acertada de parte de la provincia. ¿Cuál es la otra pregunta, Leo? Que no, eso le preguntaba porque se ponía en duda la autonomía, como que ustedes resignan autonomía en función de las determinaciones del COE. Pero el mismo Consejo Deliberante por unanimidad adhirió a esta decisión política del gobierno de la provincia. Por eso yo digo que no tiene asidero lo que se dice y la verdad es que lo hemos repetido hasta el hartazgo. Y sí, también es importante saber que cuando el COE central toma definiciones, tiene que ver con lo que pasa en la ciudad, pero también tiene que ver con lo sanitario, y lo sanitario, al ser una pandemia, es abarcativo y tiene que ver con la proximidad y tiene que ver con la posibilidad de tener los recursos que tenemos trabajando en el tema y tiene que ver con la infraestructura de salud y demás. Por eso la verdad que en lo personal me molesta tener que conversar estos temas cuando en realidad hemos hecho, que vos lo mencionaste ayer,
hemos podido traer a la ciudad y al Hospital Pasteur y a nuestros equipos de salud por una cifra varias veces millonaria, equipos de protección. Hemos duplicado la terapia en el Hospital Pasteur exclusivamente para COVID. Digamos, hay dentro de la dificultad para dar buenas noticias, tenemos algunas buenas noticias, pero la verdad que con este cirujeo, con esto de revolver el fondo del tacho, la verdad que no nos saca de eje, porque estamos seguros de lo que tenemos que hacer. Pero la verdad que me parece, si se quiere, injusto y en alguna medida, y así lo expresé, de alguna manera de cierto grado de irresponsabilidad. Doctor, le voy a mostrar dos imágenes y usted me va a explicar. Hay una que tiene que ver con las rutas, con los cortes, con los cierres de rutas, porque es también una suerte de objeciones que han recibido de manera permanente, si fue oportuno, ¿no?, lo que se ha hecho en función del cierre de rutas en la ciudad. Tenemos una imagen, bueno, ahí estamos observando. ¿Qué se está haciendo concretamente? Porque hemos visto, mire, esto, anoche entiendo que han tenido que literalmente cerrar accesos de la ciudad. Sí, esto es así. Las rutas son, digamos, los operativos en las rutas son responsabilidad del gobierno de la provincia. Lo que nosotros hacemos es colaborar, es ver dónde los ubicamos y, por supuesto, con hacer el aporte de nuestro capital humano, de nuestra gente, si no directamente no se podrían hacer. Son operativos muy valiosos, la gente muchas veces, lo hemos dicho, no colabora, no tenemos la posibilidad, porque tampoco corresponde, de cercar la ciudad o de encerrarnos como algunos pretenden, porque si no, por ejemplo, nos quedaríamos, entre otras cosas, en insumos para funcionar. Habría industria. No, aparte no es constitucional, no es constitucional. Además, por eso yo entiendo algunas inquietudes y demás, pero bueno, lo que la gente tiene que saber. El otro día nos cuestionaban por qué solamente una posta para hacer el control virológico. Bueno, porque así lo dispuso la provincia y porque requiere de una infraestructura necesaria que no se puede montar en cualquier lugar. Pero bueno, esta es la razón. Doctor, pero bueno, estamos bien, sí. Tenemos otra imagen. Esto creo que no se ha visto hasta ahora en la ciudad, que es, no sé, usted me va a explicar, es como una suerte de aislamiento, centro de aislamiento, no sé concretamente qué consiste, pero hemos podido acceder a estas imágenes y se las queremos mostrar para que usted nos pueda explicar concretamente qué consiste. Tengo entendido que hay dos lugares que están montados para este fin. Uno es una iglesia, creo que es mormona, que está sobre el bulevar Cárcano, en la avenida Cárcano, y otro creo que es la Casa de la Familia. ¿Puede ser? Así es. Nosotros, cuando empezamos a hablar de esto, hemos tenido acciones en varios sentidos. Una de ellas es hacer un convenio con el obispado, la posibilidad de gestionar la Casa de la Familia. Otra con la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que es la que vos decís, que comúnmente es la de los mormones en Boulevard Cárcano, que es la que tiene que ver con las imágenes que estamos viendo, donde además nos donaron 20 camas con sus respectivos colchones, sábanas, frazadas y demás. Hemos hecho también un convenio con el Hotel Presidente y hemos facilitado el Hotel Amerian para que haga un convenio con la provincia también para tener plazas. ¿Cuál es el destino? Sí. El destino es Casa de la Familia. Si tuviésemos COVID positivos, asintomáticos, leves, que no requieren de atención médica y nuestro sistema de salud se viese resentido, tenemos ya toda la logística. La logística es pensado lo que le vamos a dar de comer, cómo se lo vamos a dar, quién lo va a cuidar, quién le va a hacer los controles, quién va a hacer la higiene, quién le va a dar las sábanas, quién las va a lavar, quién va a hacer todo esto para en caso que tuviéramos esta necesidad. La Iglesia de los Mormones está pensada para cuando el grupo de riesgo, que en nuestra ciudad son, y en todos lados, los geriátricos,
los sanatorios, las clínicas, donde cuando por ahí aparece algún caso positivo hay que aislar gente sana, pero por lo general nunca es uno, sino que son 2, 3, 5, 10. La idea es disponer de este lugar que está debidamente está debidamente equipado, y además también tenemos toda la logística adecuada, y después tenemos un convenio con el Club Alumni que ahora estamos haciendo una evaluación para también hacerlo funcionar de esta manera. La idea es que el municipio se reserve, por decirlo de alguna manera, la facultad de poder gestionarlo, y que sea, por decirlo de alguna manera, y aunque suele mal, que sea la posibilidad que tienen los villamarienses de tener la certeza de que si tenemos que aislarnos de nuestras familias para no contagiar, o hay algún caso en particular, el municipio ha estado a la altura de circunstancias y tenemos ya algunos lugares bien dispuestos para esto. Bien, doctor, le agradezco muchísimo, ha sido un gusto, y le agradezco la gentileza de habernos respondido muchos de los interrogantes que había. Fundamentalmente por ahí muchos partían de alguna agenda que venía tratando de imponer la oposición, pero bueno, nos parecía que era oportuno, por lo menos en este programa, escuchar una voz oficial. Bueno, gracias por la oportunidad, Leo, y buenas noches para todos. Gracias. Nosotros vamos a cerrar este primer bloque aquí en Pensamiento Crítico. Cuando regresemos vamos a estar dialogando con una voz opositora, en este caso el legislador provincial, presidente del PRO a nivel Córdoba, desde nuestra óptica uno de los principales, si no el principal actor que tiene la oposición en Villa María, Darío Capitani. Segundo bloque en Pensamiento Crítico, como lo decíamos, nos interesa escuchar una voz opositora, en este caso la del legislador provincial, el presidente del PRO Córdoba. Lo decíamos en el bloque anterior, de nuestra óptica, uno de los dirigentes, si no el dirigente más saliente que tiene, si se quiere, la oposición en Villa María. Darío Capitani creo que está ya conectado. Darío, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Leo, buenas noches. La verdad que un gusto compartir contigo estos minutos. Sí, de nuestra parte también. Darío, lo primero, ¿cómo me definirías el manejo que estás observando del tema saliente, del tema de agenda, el tema que desgraciadamente el mundo asiste, cómo es el manejo de la crisis sanitaria en Villa María? Bueno, en principio Leo, muy preocupado no solo por lo que está ocurriendo estos días respecto de los contagios positivos que se vienen generando, pero sino también por la circulación comunitaria que eventualmente se podría estar ocurriendo en la ciudad. Sí. Y allí es donde creo que hay que definitivamente poner el acento, en donde las autoridades sanitarias más que nunca deben acelerar los procesos de controles, de testeos, pero por supuesto de poder contener, encapsular esta situación para que no ocurra lo que definitivamente está ocurriendo en nuestra región, en este corredor de Ruta 9, que es muy preocupante y a su vez alarmante. Máxime, Leo, cuando se tiene en cuenta que, bueno, como ocurre en la Argentina, ya largos días, el proceso de cuarentena, de restricciones, y eso creo que cala mucho en la sociedad. En estos días digo que vemos cómo se van sumando casos, aunque pocos, digo, pero casos al fin, ¿no? Darío, ¿ves alguna suerte de mal accionar, de falta de decisión en cuanto a las autoridades municipales? ¿O te pones, yo he leído 2 posiciones tuyas o 3, que creo que han sido de lo más equilibrado que he visto, sin dejar de plantear fuertemente tu postura, pero digamos, ¿cómo observas? ¿Por qué crees que podemos estar entrando en esta situación en la ciudad? Hasta te diría también en la provincia, ¿no? Porque hay ribetes muy similares a lo que está pasando en varios puntos o brotes de Córdoba. Bueno, mira, Leo, creo que en nuestra provincia está ocurriendo lo que todos conocemos, con un foco en la ciudad de Córdoba y distintas ramificaciones en el interior provincial,
Y es allí donde en estas horas las autoridades provinciales, están poniendo mayor énfasis en el abordaje en toda esta situación. Creo que lo de Oliva, lo que ha ocurrido también en Marco Juárez, sin duda está impactando en la ciudad. A mí no deja de preocuparme, Leo. Yo creo que deberíamos ser mucho más agresivos en el abordaje de la prevención, no solo en el control estricto respecto del ingreso de lo externo a la ciudad, si bien se han tomado medidas, me atrevo a decir que han sido un poco tardías, pero también creo que hay que acelerar el proceso de control, no solo con un mayor testeo, no solo los efectos de poder verificar sectores en la comunidad, sino seguir insistiendo en lo mismo, en el sentido de cuidar al equipo sanitario de la ciudad, de cuidar al sistema del hospital regional para que no logre insertarse allí con mayor énfasis la infección. Pero estamos en una situación alarmante y esto que conocemos todos, estas horas de que habría eventualmente este brote en circulación comunitaria, creo que es alarmante y preocupante. ¿Cómo se combate? Y bueno, con mayores prevenciones, que por supuesto las autoridades locales tienen su responsabilidad, también la comunidad, donde todos debemos aspirar a mayores cuidados, pero por otro lado también cuando uno analiza y verifica el alcance de las ocupaciones de las camas, no solo de UTI, con respiradores o las camas, verifica que en el marco provincial estamos en un escaso 3% en términos del uso de camas del sistema de COVID, en el 1% en el sistema de UTI. Pero bueno, creo, Leo, que la ciudadanía está muy preocupada, uno percibe esto y creo que hay que ser más agresivo respecto de las medidas preventivas en el marco local, ¿no? Sin dudas. Recién hablábamos con el jefe de gabinete, la nota que precedió esta entrevista, y él planteaba, yo lo adentraba en este debate que desde la oposición varias veces han planteado sobre la autonomía municipal, las decisiones que pueda tomar un municipio en función de sus necesidades y no por ahí estar supeditado a todo lo que imponga el COE. Muñoz plantea, como también, tengo que ser sincero, lo plantean muchos otros intendentes, de que están sujetos a lo que diga el COE e inclusive hablaba de que los controles de rutas por ahí dependen de lo que tiene que ver también con lo provincial. ¿Cómo participás de este debate? Mira, Leo, yo soy mucho más específico. Creo que el abordaje de la temática en la Argentina, desde los primeros días de marzo, ha sido dispar decisiones nacionales con respecto a la realidad del COVID. Sí. A ver, todos conocemos la problemática que vive el AMBA, que además de sucederse cada vez más casos, hay a su vez una mayor flexibilidad respecto del movimiento de las personas, atento a abordar un problema que es el económico que también vivimos, y que eso ha tenido que ver, esas medidas centrales han tenido que ver con lo que ha ocurrido con el correr del tiempo, no solo en el contexto provincial, básicamente en la ciudad de Córdoba, sino que ahora está ocurriendo en nuestra ciudad. También creo que las autonomías municipales tienen que ver con esto, porque medidas centralizadas, muchas veces tomadas, ahora lo podemos analizar, con el correr de los días, que han sido prematuras y que sin dudas el virus está atravesando la ciudad estos días, me parece que tiene que ver con ese reclamo de autonomía, de gobierno local para poder tratarlo. Un poco en la línea de tiempos, cuando hoy estamos en la ciudad encontrándonos con casos, y lo preocupante es que en estas horas no se empiece a generar un cúmulo de casos que nos lleva a una preocupación mayor. Me parece que la discusión de las autonomías tienen que ver con las realidades sanitarias de cada uno de los lados. Y no solo con la preparación, en cuanto a fortalecer el sistema sanitario de cada rincón, sino con la realidad que vive el virus. Entonces, por ahí, esta discusión de la autonomía tiene que ver para tomar en tiempos y en forma medidas necesarias y no estar detrás de un paraguas. Es una discusión, sin dudas, normativa, una discusión de otras características, pero que también tiene que ver, Leo, cuando esto finalmente ataca a una región, cómo se debe abordar y de qué manera, ¿no? Darío, lo tuteo, te voy a hacer una pregunta. Hoy estás al tanto, hoy en el Consejo Deliberante
después de muchísimos años, por ahí vos sos una persona que conoce mucho de lo que es legislativo, parlamentario, derecho público, no sé cuántos años hacía que la oposición no lograba imponer un pedido de interpelación con votos de la oposición y con votos de un sector del oficialismo, particularmente los dos concejales acastelistas, y mucho menos imponer como fue el tema de la exhibición del OIM por un tiempo, creo que es por un año. En este momento, un momento obviamente sensible para todos. ¿Qué lecturas hace de lo que pasó en el Consejo, donde justamente la oposición, muchos de esos concejales forman parte del acuerdo que vos pensaste hace unos 6, 7 meses atrás, junto con dos concejales acastelistas? ¿Cómo analizás esto? No, mira, Leonardo, en esto hay que ser contundente y claros. En todo caso, si la pregunta es política, hay que despejar, naturalmente, cualquier entendimiento político o acuerdo de cualquier característica. Lo que hoy ha ocurrido en el Consejo Deliberante, en horarios del mediodía, siesta, tiene que ver con dos temas trascendentales. Uno, que es lo económico, que es la situación impositiva de que no es posible poder recargar en facturas el 10% del consumo que cae en una situación compleja que vive la comunidad de Villa María. Y otro que tiene que ver con una situación, por cierto, conocida en términos del aporte extraordinario que ha recibido todo el sistema de salud de la ciudad, y en donde se ha detectado que los funcionarios políticos han cobrado un bono cuando el objetivo o el objeto social es otro. Donde se ven funcionarios, claro. Claro, pero me parece, Leo, que digo, no hay lectura política. Creo que hoy ha funcionado en el marco del Consejo Deliberante la importancia de poder lograr, en términos de la minoría, como vos lo planteás, algunas decisiones que tienen que ver con la realidad. Y poder plantear un interrogatorio, una interpelación al funcionario a cargo del sistema de salud local por algo específico como es cobrar un bono que no les corresponde a nuestro criterio, como así también poder prorrogar por un transcurso de un año fiscal una nueva recarga fiscal para la gente, me parece que ha reinado el criterio. Y a mí me hubiese encantado en todo caso que estos temas planteados hubiese sido acompañado también por el gobierno, por la mayoría del gobierno. Creo que son los temas en donde hoy la comunidad está muy sensible. Está bueno que la minoría tenga la posibilidad de lograr estas cuestiones para ser, por un lado, esclarecida, por otro lado, para darle alivio a la sociedad. Ahora, Darío, a Muñoz no le cayó muy simpático. Creo que no se refería al bloque, a los 5 concejales opositores. Me parece que iba más apuntando a la interna, pero Muñoz habló de que en este momento no hay lugar para cirujeo político. Bueno, me parece que no es el término, no es válido lo que Héctor dice, porque créeme que si se tratasen de algunas medidas de característica política, puedo estar de acuerdo con él. Bien. Hoy se trataron, Leo, se aprueban dos cuestiones fundamentales de cara a la sociedad, que es evitar mayor carga impositiva y poder interpelar una situación que debe partir el gobierno de reconocer un error. Entonces creo que allí todas las lecturas políticas que quisiéramos hacer no solo no corresponden, sino que hay que ser sensible ante una realidad de lo que se vive. Y hoy creo que si el gobierno hubiese tenido la madurez de aceptar esta realidad y poder discutirla con la madurez que corresponde, hubiese acompañado también. Entonces, pero por eso digo, hay que dejar de lado las lecturas políticas y hay que sí leer lo que está ocurriendo como realidad que vive la comunidad de Villa María con cada uno de los temas. Capitán, hablando de leer, ¿cómo leyó lo que pasó finalmente con la imputación de Martín Gil? Fueron 20 largos días donde pasó de todo al medio. Bueno, usted seguramente habrá escuchado, sabe cuál es la postura que nosotros venimos analizando. Usted es un lector de la política de muchos años. No digo que coincida, pero sabe que en este espacio entendemos que hay algunas cuestiones que no terminan de estar claras, ¿no? Planteo solo, digo, en materia de operativos políticos y demás, pero no quiero anteceder opinión. ¿Cómo lo ha vivido? Mira, Leo, primero apenas surgió el caso positivo de Martín, de su enfermedad, que bueno, gracias a Dios la pudo superar sin dificultad. Fuimos quienes, aún desde la oposición, pedíamos prudencia, pedíamos tiempo para que esto se fuera esclareciendo.
En el camino, por supuesto que ocurrieron muchas cosas, digo, no solo una sociedad opinando al respecto, sino también se nota incluso la intervención de actores detractores, sí, para con su imagen, para con su acción y demás. Y también fuimos los primeros que advertimos, Leo, respecto de cómo el Ministerio Público Fiscal, que es un órgano provincial y de ordenamiento judicial, filtra esta información con un interés político. Entonces, en ese contexto, me parece que nuestra postura fue la de prudencia, la de poder darle y otorgarle tiempo al propio Martín que diera sus explicaciones y que sin duda se someta a la justicia, que fue el accionar final que la fiscal toma como herramienta poder imputarlo y poder llevar adelante una investigación. En eso creo que todos lo vimos, hay acceso, también hay que entender la comunidad, Leo. Creo que se viven situaciones muy complejas, se viven situaciones donde la gente está muy mal, hay mucho malestar, no solo por el temor, por la situación crítica sanitaria que se vive, sino también por los problemas económicos que nuestros habitantes viven. Entonces creo que el desafío de Martín por delante es no solo dar las explicaciones lógicas y poder someterse a lo que la justicia busca indagar. Y creo que hablaría muy bien de él si finalmente esto se puede darle claridad, darle objetividad, más allá de sus declaraciones públicas, más allá del accionar de la justicia. Pero en esto somos muy respetuosos y procuramos que siempre las verdades se pronuncien por sobre las operaciones que muchas veces ocurren en estos contextos. Capitán, y le voy a mostrar dos, ya estamos sobre el final, pero me imagino que, conociéndolo, cómo lee la política, cómo la analiza, que no va a querer hablar mucho. Tengo, Marcos, una imagen. Mire, hay muchos tweets que he visto en los últimos días bajo este formato, visitando distintos lugares de la ciudad, caminando Villa María. ¿Cómo hay que leer a esto? Yo lo leo en pose de candidato, Capitani. No, Leo, no. A ver, sería una imprudencia poder contextualizarlo de ese modo. Tiene que ver con lo que te decía antes. Aquí en nuestra ciudad, como lo que se vive en Argentina, hay mucha preocupación. Sí. Hay muchos sectores que están sufriendo, todos los sectores de la comunidad activa de nuestra ciudad. Y nosotros estamos intentando poder colaborar, estar a la altura de lo que la gente necesita, ponernos a predisposición, buscar colaborar en un esquema de preocupación reinante. En ningún contexto, Leo, esto debe mirarse desde una situación partidaria, desde una situación de una candidatura, de ninguna manera. Por el contrario, creo que es nuestra forma de llegar a los distintos sectores y aún en esta situación de la epidemia, con los controles y los cuidados que debemos tener, pero sintetiza una exteriorización de un trabajo de estar cada vez más cerca de las personas que necesitan, además, ser escuchados. Le hago la última y ya terminamos. Si en algo me equivoco, corríjame luego. Yo lo veo dentro de la estructura y me quedo un ratito en lo partidario. Lo veo cerca de dirigentes como Emilio Monzó, como Nicolás Massot. ¿Por qué no lo incluyo a Horacio Rodríguez Larreta? No sé bien dónde ponerla por estos momentos a Vidal, y entiendo a ese grupo de dirigentes que llegan a todo el país, inclusive de alguna forma hasta debatiendo en un futuro, cuando pase todo esto y sea el momento, el liderazgo de Mauricio Macri dentro de la estructura que ustedes integran. No debe ser observado desde un internismo, Leo. Coincido con vos que no estamos celebrando actividades partidarias, dada la realidad que se vive en la Argentina y en la ciudad también. Pero nosotros somos esto, lo que vos presentás como una situación interna, nosotros nos debemos a un espacio, creemos que el futuro de la Argentina puede ser viable con una alternativa de poder de hombres y mujeres que representan nuestro espacio. Y también estamos en un marco de un debate que sin duda se dará más adelante, pero que indudablemente somos lo que representamos y que sin duda descubriremos con quién o con qué persona podremos llevar adelante un proyecto nacional. Pero lo que vos decías, tanto Nico Massot,
Emilio Monzó, incluso Rogelio Frigerio, Sí. Horacio Rodríguez Larreta. Sí, María Eugenia Vidal está en este esquema de pensar una Argentina en lo que viene, y en eso vamos a seguir trabajando. Darío, ha sido un gusto y muchísimas gracias. Al contrario, Leo, un gran gusto y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Gracias. Bien, nos quedamos aquí, vamos a cerrar este bloque, nos vamos ya a la pausa y cuando regresemos, ¿usted cree que esto fue todo? No, falta todavía, falta en el próximo bloque el director del Hospital Pasteur, coordinador del COE regional Villa María, Sergio Arroyo, y la opinión final. Tercer y último bloque en Pensamiento Crítico, como lo veníamos prometiendo, y gentilmente está con nosotros el director del Hospital Pasteur y titular del COE regional Villa María, el doctor Sergio Arroyo. Sergio, buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches y gracias a vos por tu parte. Doctor, le hago una primer pregunta, porque a lo largo del programa hablamos con el jefe de gabinete Héctor Muñoz, hablamos luego con el legislador Darío Capitani, y hay entre otros ejes, hay uno que es si los municipios resignan o no autonomía frente a las decisiones del COE. O se lo hago más claro, que también este debate está en la sociedad, si los municipios pueden desconocer las definiciones que toma el COE. ¿Cómo participa o qué me puede decir de ese debate? Sí, en realidad lo que se trata siempre es de trabajar, digamos, en equipo. Nosotros como COE regional, con los municipios en general tenemos buenos vínculos, pero las decisiones vienen del COE central. Por ahí donde se debería tener, y eso hago crítica interna, un mejor, digamos, vínculo entre lo que tiene que ver el COE central y la bajada en todas las comunicaciones que tienen que ver con protocolos, flexibilizaciones, toma de decisiones y demás. Esto tenemos que entender que la pandemia, digamos, en cuanto a los tiempos que avanza, es muy rápido y a veces es muy dinámico la toma de decisiones y va cambiando por región, por día, y inclusive hablar de una semana a veces está mucho tiempo, digamos. Doctor, ¿estamos viviendo el momento más crítico o no se puede precisar si esto es lo más crítico, lo más, entre comillas, grave que puede llegar esta enfermedad o esta pandemia? No, estamos francamente en una etapa de la pandemia donde estamos con una curva, digamos, ascendente, pero no creo que estemos en el pico. Nosotros estamos hablando de dos brotes, que es el de Marcos Juárez y el de Oliva. Todavía quedan muchos focos que se llaman municipios con casos activos, sí, y municipios sin casos activos. No es más ni rojo, blanco, como se denominaba, sí, antes. Y estos focos van teniendo nexo epidemiológico uno con otro y, bueno, francamente se va viendo cómo el número de casos va aumentando hora a hora. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta etapa es que esta curva sea con el ángulo más bajo posible, cosa que no sature el sistema sanitario. Hasta ahora venimos con esa relación, número de casos graves y número de camas disponibles, sobre todo en el tercer nivel, venimos bastante bien. Está bien. Doctor, ¿le preocupa lo que está pasando en Villa María en estos, por lo menos, bueno, algunos casos que hay, que se están dando a conocer en las últimas horas, días, con respecto a que no se termina de encontrar el nexo epidemiológico? Sí, hay una etapa donde todavía a veces, vos no tenés el nexo totalmente definido. No necesariamente quiere decir que no lo tenga. Bien. Por eso lleva un periodo de investigación, porque vos tenés que buscar en la línea del tiempo cada acto que ha realizado y te vas para atrás considerando el tipo de síntomas y de contactos estrechos que hayan tenido. Pero en realidad Villa María agarra bastante a tiempo el tema de la acción, porque
como empezamos con un nexo desde Oliva, otro de Marcos Juárez, entonces la línea del tiempo ya se va actuando sobre un nexo conocido. Distinto fue, por ejemplo, Oliva, que tuvo casi 10 días más para empezar a actuar, y bueno, es mucho tiempo a la hora de controlar los focos, cómo se va propagando el virus. ¿Se puede estar frente a la posibilidad de lo que los medios venimos consultando, porque también está esto instalado, inclusive a partir de algunos virales, lamentablemente, que siguen apareciendo, un cambio de fase, volver a alguna fase, yo no sé si a fase 1, pero retroceder en algo de lo que se había logrado a partir de la situación? Hablo particularmente de Villa María, Villanueva. Eso se maneja en función de cuántos casos activos hay, cuántos contactos estrechos tienen cada uno de estos casos activos. Tiene que ver con la densidad poblacional, tiene que ver con los grupos de riesgo. O sea, hay muchas variables por el cual se va tomando las decisiones de ir siendo más estricto, más rígido a la hora de controlar la circulación de gente. Por eso hay Oliva, como ejemplo, está con cordón sanitario, porque está en una etapa mucho más avanzada. Eso mismo no ocurre en Arroyo Cabral, por ejemplo. Por eso te digo que todas estas variables van en función de cómo se va propagando el virus a lo largo del corredor 9, digamos que es la ruta 9 que va de Roca hasta Río Segundo. Claro, está bien, pero digo, por ahora en Villa María particularmente no sería necesario, siempre y cuando puedan seguir trabajando con detectar estos nexos y tener controlados los casos que se han detectado. Tal cual, tal cual. Por eso es tan dinámico y es tan vertiginoso la curva y la propagación, que van, digamos, cambiando día a día. Pero hoy estamos con un control bastante bueno en lo que tiene que ver en la ciudad de Villa María y Villanueva. Doctor, le hago una pregunta. ¿Qué es el operativo Identificar y si podría llegar, como se ha trascendido el fin de semana aquí a la ciudad y a Villanueva también? Sí, es un operativo que tiene un perfil estrictamente epidemiológico, no hace diagnóstico, es un test que se hace con una gotita de sangre para buscar anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Si en el grupo que previamente se selecciona para testear, se busca la posibilidad si ha habido contacto o no con el virus. Por eso te digo que tiene un perfil epidemiológico, no diagnóstico. Está bien, ¿y esto lo van a hacer el fin de semana en ambas villas? Sí, hay un programa para hacerlo en los municipios, como te digo, que tienen casos activos, que tienen muchos contactos estrechos, que tienen mayor vulnerabilidad. Por eso Villa María empieza el fin de semana. Tuvimos reunión recién con Villanueva para ir dándole ya el formato, a ver si se puede hacer el mismo domingo. Bueno, vemos cuándo se pueda ya llevar adelante, pero están todas las condiciones y las mesas trabajando para que se haga cuanto antes. Doctor, le hago una pregunta, a lo mejor es volver en el tiempo, pero es uno de los cuestionamientos, aunque parezca de locos, permítame el término, pero que todavía en algunos sectores se impone. El tema de la cuarentena tan estricta. Si yo le preguntara a usted, gracias a la cuarentena estricta, hoy estamos hablando en los términos que estamos hablando, y si no hubiera sido una cuarentena estricta, ¿estaríamos hablando de algo mucho más caótico, crítico? Todo tiene que ver en el número de casos que tenemos y la respuesta sanitaria que le podemos dar. Hoy en la ecuación la estructura sanitaria está muy bien, tenemos camas disponibles, respiradores, quiere decir que la curva, si bien se han ido dando casos, lo ha ido dando de una forma que está acorde para darle respuesta, que es el objetivo de la cuarentena y de todas las medidas. Porque si estos casos nosotros, en lugar de tenerlo a lo largo de todo julio, lo tenemos en una semana, y bueno, evidentemente el sistema sanitario se hubiese visto colapsado. Si nosotros seguimos más o menos con este ritmo de aparición de casos, con la complejidad que se necesita para darle respuesta en el tercer nivel, venimos bastante bien. Yo creo que todas las acciones es para que la curva, que va a seguir ascendiendo, por supuesto,
lo haga con este ángulo, por decirte, Bien, que bien. no sea tan abrupta. Doctor, le quiero hacer una pregunta, quizás son las más antipáticas de la entrevista, pero tiene que ver con, no lo voy a poner en el brete político porque usted es un técnico, pero la palabra suya, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, los bomberos, el hospital, son como hoy reservas de credibilidad que tiene nuestra sociedad. Se habló mucho, se habla todavía de lo que pasó con el intendente en uso de licencia, Martín Gil. Y hay varias dudas. Yo le quiero preguntar dos en particular. Cuando se habla de los testeos que se realizan, fundamentalmente los contactos estrechos, ¿hay alguna forma de que alguien, sea en el caso de Gil, le estoy preguntando porque es lo más polémico, lo más rimbombante que hay en la ciudad, pero en cualquier caso, ¿se puede falsear, se puede fraguar esta información? No, de ninguna manera. Todos los hisopos tienen una trazabilidad con unos stickers, con un código de barra, se llenan en una planilla, entra a un laboratorio donde se carga en un sistema que es nacional, se carga por triplicado, es muy complejo y muy seguro todo el proceso, desde el hisopado hasta obtener los resultados. Eso no es posible hacerlo. O sea que cuando dicen, sobre todo Gil o su entorno, de que no ha habido, digamos, proliferación del virus a partir de lo que pasó con Martín Gil, es un dato cierto. Yo, bueno, no lo sigo particularmente. El tema nuestro es del volumen de contactos estrechos que se van haciendo los hisopados. Vamos siguiendo en el sistema TARSIS, que es el sistema del laboratorio central, donde se cargan todos los resultados, que da. ¿Por qué? Cuando uno da positivo, es enseguida que se hace la línea del tiempo a partir de ese caso. Por eso es tan importante tenerlo. Con los contactos de Gil, porque no eran apellido Gil, uno no sabe la relación, pero no hemos tenido de ese brote de casos positivos. La última que le hago, y no le quito más tiempo porque sé que sus días son casi infernales, lo cual agradecemos, creo que en nombre de la sociedad toda, ¿no? Lo que están haciendo los médicos por nosotros es, bueno, se va a haber que agradecérselo por años. ¿Qué importancia tuvo, ya que estábamos hablando de Gil? Vamos a hablar de algo positivo, el aporte de insumos y estos equipamientos que entiendo que el fin de semana podrían llegar. Y lógicamente que es muy positivo porque tenemos ya, aparte de la estructura que el Hospital Pasteur cuenta, la posibilidad de sumar 12 camas críticas más. Es como una terapia más de las que tenemos hoy en funcionamiento. Así que, lógicamente, eso ayuda no solamente a Villa María, a toda el área programática, porque se están internando, la mayoría tiene PAMI, porque generalmente agarra a gente grande que tiene esta cobertura, gente que tiene obra social, y bueno, el Hospital Pasteur le está dando respuesta absolutamente a toda la gente, independientemente de la cobertura que tenga. 12 unidades críticas más en el hospital hace que pueda estar más a la altura de las circunstancias, porque evidentemente esta curva va a ir ascendiendo y como te digo, mientras con menos ángulo suba, mejor vamos a estar para dar respuesta. Y esto nos da un número a favor de las camas que vamos a tener a disposición. Doctor, le agradezco muchísimo, ha sido un gusto con su tarea y de nuevo gracias. Trasládele a todo el equipo de salud público y por qué no privado con los cuales ustedes tienen relación directa, un gracias de parte de la comunidad. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a su disposición como siempre. Muchas gracias. Bien, no nos queda más tiempo para nada. Simplemente quería hacer unas palabras para concluir. Estamos atravesando momentos muy duros, momentos muy difíciles. Hay personas que están con sus libertades, de alguna forma, si me permite el término, coartadas. ¿Por qué?
porque no podemos desenvolvernos en la sociedad de la manera libre que queremos. Hay otras personas que además de esa imposibilidad de desenvolverse libre como quieren, están pasando momentos socioeconómicos muy difíciles. Pienso en los cuentapropistas, pienso en los gimnasios, pienso en distintos sectores que le están pasando verdaderamente muy mal. Y también pienso, como recién lo escuchamos al doctor Arroyo, hasta nos podríamos poner nosotros en este lugar, de aquellos que tenemos la posibilidad de transitar, pero sabemos que por una actividad esencial estamos expuestos a la posibilidad de un contagio. Quiero decir esto, y quiero hacer de alguna forma, o llamar a la reflexión de un sector importante que es hoy la justicia. ¿Por qué digo esto? En la jornada de hoy, como en muchos otros días, lamentablemente, se han viralizado audios. Hay páginas falsas, hay fake news. Se está dando una situación que entiendo la justicia podría tomar el toro por las astas. Hoy un audio viral le puedo asegurar que tiene más fuerza que varios programas de radio, que a lo mejor una columna de televisión. Una página de Facebook hoy tiene la misma o más fuerza que una página de un medio gráfico y hace mucho daño. Hace daño moral, hace daño económico. Hoy encontrábamos con gente que nos decían, vos sabés que se nos están bajando los alumnos porque hay un audio que dice que mañana las academias no, o el negocio que decía a lo mejor se nos queda tenemos que cerrar a otra hora. Nos parece que sería en este momento algo fundacional, algo así como revolucionario, que el pueblo quiere saber de qué se trata si la justicia se pusiera a investigar y a determinar lo que está pasando. De nuestra parte nada más, muchísimas gracias. El próximo jueves a las 21 horas lo seguimos pensando juntos.